¿Mario Alonso Puig siempre ha creído en sí mismo? ¿Qué va? ¿Qué edad te puedo preguntar, Mario, empezaste a creer en ti mismo? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo a medida que he ido creyendo más y más en las personas, creyendo más y más en la capacidad que todos tenemos de hacer frente a los desafíos y avanzar hacia nuestra plenitud, de forma automática he ido creyendo más en mí mismo. Digamos que ha sido pues el reconocimiento a lo largo de muchos años pues de esos talentos, de esas capacidades que todos tenemos y por tanto que también tengo yo. ¿El optimismo es una voluntad que se va creando de verdad poco a poco, Mario? El optimismo entendido como una manera de mirar, es decir, el fijarte más en aquello que está bien que en aquello que está mal, buscar activamente el espacio de oportunidad y no quedarse apegado al espacio de dificultad, tiene una base genética y tiene una base de entrenamiento. Ambas, de alguna manera, interrelacionan entre sí para generar nuestra personalidad. Hay seres humanos que nacen pues con esta lotería de esa tendencia a ver lo positivo de la vida, y hay otras personas que nacen con el desafío porque de entrada ven el vaso pues medio vacío. Lo que pasa es que nosotros, a través de la determinación, de la ilusión, de la valentía, de echarle agallas a la vida, podemos remodelar, transformar, y esto ha sido visto con técnicas muy modernas de neuroimagen, podemos transformar la propia estructura del cerebro. Es decir, si alguien nació con esta tendencia pesimista, no está condenado en absoluto a vivir una vida pesimista. Hay una frase que dice, sin agallas no hay gloria. ¿Estás de acuerdo, Mario? Pues francamente, yo diría que sí. Es decir, en una ocasión Winston Churchill dijo que la virtud más importante era el coraje, era la valentía, porque de esa virtud derivaban el resto. Para salir de la zona de confort, para atrevernos a explorar algo nuevo, para abrazar la incertidumbre y el cambio, necesitamos una cierta dosis de valentía. Es decir, no hay que ser grande para empezar, pero sí hay que empezar para ser grande. Y ese empezar es un acto para mí de valentía, es dar un paso hacia adelante sin tener la seguridad de que controlas todos los factores. Por eso necesitas fe en ti mismo, necesitas confianza, y por eso para mí me parece que la valentía es una virtud y una característica tan importante. ¿Cómo debemos actuar si queremos cambiar una situación, pero nos falta este coraje, estas agallas que hablas en el libro? Porque, claro, hay gente que le da miedo los cambios. No siempre salen bien, Mario. Eso es así. ¿Para qué vamos a negarlo? Yo no clasificaría desde mi punto de vista a las personas como valientes o cobardes, sino actos de valentía, actos de cobardía. Es verdad que el entorno de alguna manera nos influye. Lo que el entorno no hace es determinarnos, porque si asumimos que el entorno nos determina, entonces no podemos a la vez simultáneamente decir que el ser humano es libre. ¿Qué ocurre? Que para que aflore este valor, para que afloren estas agallas, tenemos que alcanzar un punto que a mí me gusta llamar de insatisfacción inspiradora. Es decir, llegar un momento en nuestra vida en que digamos, yo no sigo así. Yo voy a dar un cambio en mi vida sí o sí. Claro, esto no sucede si vivimos en una zona cómoda, en una zona familiar, o a veces tampoco hay que tocar fondo para tener este gesto de valentía, este gesto de audacia, y sencillamente que algo, una lectura, una persona, un ejemplo, un programa, una película te inspire para creer más en ti y en las posibilidades de vivir una vida mucho más acorde con aquello que te hace ilusión. ¿Cómo podemos hacer que la zona prefrontal izquierda, que es la sede, como has comentado, de las emociones positivas como la benevolencia, la compasión, el amor altruista, cómo podemos hacer que venzan un poco, que inhiban un poco la tendencia excesiva que pueden tener algunas personas de fijarse más en lo negativo? Pues se ha visto que es fruto de un entrenamiento. Esto es absolutamente y literalmente como un músculo. Tú lo usas, se expande. No lo usas, pues nada, pues deja de funcionar o funciona con menos intensidad. Son varios ejercicios. El primero es un ejercicio constante de dominio del foco de la atención. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier situación de la vida en la que te encuentres, automáticamente busques lo positivo de esa situación. Automáticamente. Al principio no encontrarás nada, pero a medida que vayas ganando soltura y habilidad en el manejo del foco, empezarás a ver cosas que no son obvias, que no se ven de entrada y que sí son aspectos positivos de la realidad. Segundo,
ejercitar mucho más la sonrisa. La sonrisa no es nada, no es algo simplón, es algo con una fuerza extraordinaria. Que a una persona que ha tenido un día de estos que decimos espantoso, que todo le ha salido mal, una persona la sonría con afecto, supone un mundo. La sonrisa es algo que no solo sucede hacia afuera, que también sucede hacia adentro. Y se ha demostrado que cuando una persona en el laboratorio donde se dispone esta tecnología sonríe, porque está recordando a alguien a quien tiene cariño o algo que le recuerda una experiencia favorable, hay una activación de la zona prefrontal izquierda. Quiere decir que la zona prefrontal izquierda está trabajando. Si está trabajando, esa zona se está expandiendo. Otro elemento importantísimo es el tipo de palabras que usamos. Si nosotros buscamos palabras más positivas, en lugar de hablar tanto de problema y más problema, hablamos de desafío, o como dice mi querido amigo Jandro el Hormiguero, en lugar de decir solo me queda media hora, dijéramos aún me queda media hora, la zona prefrontal izquierda, claro que se activaría, lo mismo que se activa con gestos de benevolencia, con gestos de generosidad, con gestos de compasión, y por supuesto se activa con el ejercicio físico. El movimiento, acelerar el corazón y la respiración, por ejemplo, andando un poquito deprisa, produce la liberación en el cerebro de una sustancia que se llama BDNF. El BDNF favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Es decir, tenemos muchos sistemas para potenciar la zona prefrontal izquierda, inhibiendo la zona prefrontal derecha cuando actúa en exceso. Lo que pasa es que esto exige un entrenamiento y hay que estar dispuesto a poner lo que se pone en un entrenamiento. No sucede como por arte de magia. Es un entrenamiento progresivo donde estamos cambiando la estructura cerebral. Claro, cuando tú cambias tu estructura cerebral, cambias tu mente. Cuando tú cambias tu mente, ya no ves lo mismo que veías antes, sino que puedes ver posibilidades que antes sencillamente estaban ocultas, estaban veladas. Todo lo que piensa nuestra cabeza desemboca en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, hay que distinguir dos conceptos, porque son diferentes. Uno es una emoción y otro es un estado de ánimo. Por ejemplo, yo me presento a un concurso de algo y lo pierdo, y me puede generar una emoción de tristeza. Pero si yo me mantengo en esa tristeza días, semanas, meses, eso ya no es una emoción, eso es un estado de ánimo. Entonces nosotros tenemos emociones, vivimos en estados de ánimo. Las emociones, salvo que tengan una enorme intensidad y la persona, pues yo que no sé, tenga una patología cardiovascular que no conoce, en general el organismo las tolera muy bien. Lo que no tolera nada bien son los estados de ánimos tóxicos, es decir, emociones mantenidas en el tiempo y que nos van desgastando. ¿Por qué? Porque estas emociones están asociadas con cambios muy profundos a nivel hormonal. Estos cambios, si duran poco tiempo, no tienen trascendencia, pero si están mantenidos en el tiempo, generan mucho daño a todos los niveles del cuerpo. Es que no hay un nivel en el que no dañe, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del aparato digestivo, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, es que todos los lados. La resiliencia, el dominio de la atención, el autogobierno, la agudeza sensorial, la adaptación al entorno y la duración. ¿Cuál le da más importancia, Mario? Autogobierno. Autogobierno. Sí, porque el autogobierno es la capacidad de gestionar tus propias emociones, que no quiere decir suprimirlas, quiere decir saber gestionarlas. Para eso te tienes que conocer, tienes que comprender, y el autogobierno es el que te permite muchas veces la resiliencia, es decir, la resistencia ante las dificultades, ante las adversidades de la vida. Entonces me parece central. ¿Crees que la crisis llegó en parte también porque nos acomodamos demasiado? Bueno, esta situación que estamos viviendo es multifactorial y para algunas personas efectivamente ha sido acomodarse y a veces acomodarse en los laureles del éxito. Hay personas que el éxito es muy peligroso. Cuando crees que es algo eterno y no te das cuenta que es algo que puede ser perfectamente pasajero. Con lo cual dices, a mí me va bien, me va a ir siempre bien. Y han caído torres muy altas por este gesto de arrogancia, de pensar que porque tienes esa posición la vas a tener siempre. Y obviamente esto genera una inercia. Dejas de escuchar el mercado, dejas de escuchar a los clientes, porque al fin y al cabo, tú, como tienes éxito, eres el que tienes todas las respuestas. Y esto se paga muy caro. Y en esta situación que estamos viviendo, y ojalá que estemos ya abandonando de forma definitiva, pues muchas personas, por esta inercia, por no salir de su zona de confort, se han encontrado con que lo han perdido casi todo. Lo que pasa es que tenemos que entender, primero, que una persona que ha hecho todo
para hacer las cosas bien y se ha encontrado con que ha perdido su empleo, es normal que pase por las fases, que son las fases del duelo, desde el shock hasta la negación, hasta la ira, hasta la tristeza, hasta el miedo. Y esto es un proceso que todo ser humano pasa cuando pierde algo, y nos pasa a todos. Ahora bien, quedarse ahí no es lo que más le conviene. Entonces, es un momento donde ha de hacer una reflexión, por más que cueste, que sé que cuesta. Yo cuando volví de los Estados Unidos, a pesar de volver de una muy buena universidad, me costó tiempo encontrar trabajo en un hospital. Y sé lo duro que es. Y parece mentira. Dices, pero oiga, si tengo todo lo necesario. Sí, pero a veces ocurre esto. Y sé lo duro que es. Entonces, sé lo respetuoso que hay que ser con el dolor de los demás. Pero ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta que solo tenemos una seguridad en la vida, que es que en un día nos vamos de este barrio porque nos vamos a morir todos, tenemos que intentar subir las posibilidades. Suben las posibilidades de encontrar algo si te atreves a investigar en un campo distinto, si aprendes a hacer cosas nuevas, si te atreves a salir, si ves que tu entorno realmente no te está ofreciendo lo que tú necesitas. ¿Te da la seguridad? No te da la seguridad. No hay garantías en la vida. Ahora, aumenta las probabilidades de que encuentres cosas, de que encuentres caminos y sobre todo esa actitud de seguir abierto a la esperanza, seguir abierto de que antes o después el oasis se termina y encuentras un espacio completamente diferente, hace que tu cerebro opere de una forma diferente y hace que tu cuerpo esté más sano. Pero si caemos en la desesperanza, pues el cerebro empieza a perder neuronas porque se ha visto que pierde neuronas, el cuerpo empieza a envejecer más rápido, es que no vale la pena.